Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva clase de Morfofunción 1. En esta clase revisaremos osteología general. Los temas de la clase corresponde a explicar el desarrollo embriológico visceral general de neurocráneo y viscerocráneo, explicar las características de cabeza ósea con énfasis a fosas craneales y antropometría, explicar las características básicas de huesos, articulaciones apendiculares y axiales, identificar aspectos clínicos y funcionalidad. Primero que todo, tenemos que considerar de que la cabeza no va a estar originada solamente desde los somitas y los somitómeros que derivan del mesodermo axial, sino que también van a derivar de unas estructuras que se llaman los arcos branquiales. Estos arcos van a estar en la zona anterior del embrión que está en formación. Ahí tenemos los arcos, los estoy marcando. Y estos arcos van a tener una serie de elementos, los cuales van a generar posteriormente a las estructuras de la zona anterior de la cara. Lo que nosotros vemos aquí que va a estar marcado va a corresponder a las estructuras que van a derivar de los arcos branquiales. Y estas estructuras, como gracia, es que van a derivar, o las que son de tipo ósea, van a derivar también del mesénquima. Pero este mesénquima no va a ser de origen del mesodermo paraxial, sino que a través de la cresta neural. La cresta neural, recuerden que deriva del ectodermo. Cabe señalar que nosotros tenemos 6 arcos branquiales y se denominan del 1 al 6 en números romanos, pero el 5 es solamente un vestigio, en algún momento aparece y luego desaparece. Los que a nosotros nos van a estar interesando corresponden a los del 1 al 4, ya que de aquí vamos a tener estructuras como del celeste, va a estar naciendo la mandíbula, hueso maxilar, algunos huesecillos del oído como el yunque y el martillo, y parte del hueso temporal. Y del segundo arco branquial vamos a tener parte del hueso yoides, el proceso estiloides del hueso temporal, eh, el, el estribo, también conocido como estapedio, de los huesecillos del oído, y del tercer arco branquial, la segunda parte o la zona baja del hueso yoides. Y del cuarto arco vamos a estar viendo estructuras principalmente asociadas a la laringe. En estos arcos corresponden a las englobaciones, pues si ustedes se fijan por la cara interna vamos a tener unas invaginaciones que se llaman bolsas faringeas y por la zona externa tenemos lo que se llaman los surcos faringeos, o sea, los surcos branquiales que van a estar dando origen a distintas estructuras. Aquí les dejo un video cual puedan revisar posteriormente para que les quede mejor o más claro el tema de los arcos branquiales. El día 26 aproximadamente es cuando nosotros vamos a tener la que es la prominencia frontonasal. Y aquí vamos a tener que el primer cobranquial va a estar dividiéndose en lo que es la prominencia maxilar y la prominencia mandibular. Y en la zona central se está formando la boca primitiva, que es el estomodio. En este cuadro nosotros estamos viendo al arco branquial, que en algunos textos lo van a encontrar como arcos faringios. ¿Cuál es la diferencia? Tiene una diferencia solamente semántica, corresponde a la misma estructura. En el caso del arco faringio es porque se postula de que somos animales vertebrados que no vivimos en el agua, así que debiesen llamarse arcos faringios. Y otros postulan que cuando se forman eh, estos arcos, estamos sumergidos en líquido, así que debiesen llamarse arcos branquiales. Ya todavía hay una discusión de cuál es cuál, de las dos maneras se considera, lo vamos a considerar correcto. Ya yo principalmente les digo arcos branquiales. Entonces, como les estaba diciendo, en la primera columna tenemos el arco branquial y el número 1, 2, 3, 4 y fíjense que 5 y 6 están unidos.
Después se salen las hendiduras asociadas a la parte externa del arco branquial. Recuerden que tenía unas hendiduras externas. ¿Ya? Y por dentro tenían las bolsas faríngeas. ¿Ya? Y quedando en la zona central el arco branquial. Entonces, por la zona externa ya tenemos las hendiduras y se van a formar algunas estructuras. Por ejemplo, del primer del primer arco, vamos a encontrar que de la hendidura va a aparecer o se va a formar el conducto auditivo externo. Del arco mismo van a salir estructuras como la mandíbula, los músculos masticatorios, yunque y martillo. ¿Ya? Y también después se va a migrar para formar parte del hueso maxilar. Y de las bolsas faríngeas, o sea, de la zona interna, va a salir la tuba faringotimpánica, antiguamente conocida como la de Eustaquio, la cavidad timpánica, celdillas mastoideas. Y ya vamos ahora a revisar el segundo, que va a dar el seno cervical de His, que es una englobación que se va a generar a nivel cervical. Ya el estribo, que corresponde a uno de los huesecillos del oído. Tenemos, ya, entonces tenemos también lo que es el apófisis estiloide, el hueso temporal. em, y dentro ya de lo que es el tercer arco, vamos a tener lo que es el hueso yoides y los músculos tirofaringeos, pero principalmente como estamos viendo de estructuras óseas, nos vamos a quedar hasta aquí. De todas maneras, les recomiendo conocer las estructuras que deriva de cada uno de los arcos y de las hendiduras y bolsas respectivas. Dentro de lo que es la formación de la cara, aquí también les dejamos un video de apoyo para em, para esta parte. Nosotros del primer arco se va a estar generando lo que son las prominencias. Tenemos la prominencia maxilar por un lado y la prominencia mandibular, que estas van a dirigirse hacia el centro. La zona que se forma o la zona oscura que está entre medio es el estomodio, que es la boca primitiva. La mandíbula se cierra primero que el hueso maxilar, ¿ya? Y los huesos maxilares se empiezan a unir de un lado con el otro y se empieza a formar una zona que es el segmento intermaxilar. Este segmento posteriormente va a dar origen al filtrum, que corresponde a esa hendidura que tenemos sobre el labio superior. Cuando esto se cierra de manera incompleta es cuando encontramos lo que es la fisura labio-alveolo-palatina. Como les había mencionado, los huesos del cráneo vamos a tener una división que va a ser condrocráneo y otro que va a ser eh, en cráneo membranoso. Si nosotros hacemos una división, todo lo que estoy dibujando aquí y que va a quedar de un color celeste va a derivar del mesénquima de la cresta neural. Por lo tanto, va a tener una osificación mayoritariamente intramembranosa, excepto este de acá, que es el parietal. Y todo lo que esté en la zona posterior va a derivar de el mesodermo paraxial. Por lo tanto, vamos a tener osificaciones principalmente condrales. ¿Ya? En estas dos imágenes, las que están en color gris, estas de acá, son los huesos que tienen osificación de tipo endocondral. Por lo tanto, se llama condrocráneo. Y las que están acá en amarillo, o las que están en color, corresponden a los que tienen osificación intramembranosa, ¿ya? Y se derivan en cráneo membranoso.
Ya, entonces, para que recordemos, el hueso frontal, el parietal, parte de la porción escamosa del hueso em, temporal, también parte de la porción escamosa del occipital también tiene osificación em, un poquito intramembranosa porque se fusiona con el parietal, pero es principalmente condral. La mandíbula, el maxilar, el cigomático, el hueso nasal, tiene osificación de tipo intramembranosa. En cambio, todos los otros que están de este lado corresponden a osificación de tipo endocondral. La importancia de tener una osificación intramembranosa radica principalmente en que los huesos del cráneo van a tener una separación formando estas estructuras que se llaman las fontanelas. Las fontanelas corresponden em, a una separación que hay entre los huesos y está formado por tejido mesenquimal. Esto tiene una gran importancia ya que va a permitir que la forma del cráneo se moldee o se deforme para para poder pasar por el canal del parto sin sufrir lesiones. Entonces el niño cuando recién nace está con su cráneo tiene una forma ovalada y esta se vuelve a redondear al paso de 24 horas. Podemos encontrar algunas lesiones que se pueden producir durante el parto. Entre ellos tenemos el caput succedaneum, que vamos a tener una lesión de tipo inflamatoria que se va a generar entre la piel y la aponeurosis. Vamos a tener el cefalohematoma, que va a corresponder a un cúmulo de sangre, ya que eso es hematoma, ya producto de que se tiene que haber roto un vaso, y este va a quedar entre el periósteo y los huesos del cráneo, y eso se llama cefalohematoma. Podemos encontrarnos con lo que es la hemorragia subgaleal, que va a ser también un derrame de sangre, pero este va a estar no tan bien encapsulado como el hematoma. Y esto se va a generar entre la aponeurosis y el periósteo. También podemos encontrar ya una mucho más grave que vendría siendo la hemorragia de tipo subdural, donde la vamos a tener entre lo que es la dura madre y el y el endostio. Ya que ese sería el endostio y ahí tendríamos la dura madre que sería la primera meninge. Ya, entonces si ustedes se fijan, esta imagen es bastante simple, solamente tienen que fijarse a qué capas corresponde y si es que vamos a tener una lesión inflamatoria o vamos a tener cúmulos de sangre y en qué capas está. Con respecto al crecimiento de la cabeza y el cierre de las fontanelas en los lactantes, es muy importante destacar de que en control de niños sano, para ustedes va a ser sumamente importante estar viendo lo que es el diámetro de las cabezas, porque un crecimiento excesivo o un crecimiento muy bajo van a ser señales de alteraciones en el sistema. Em, Ya lo normal es que la cabeza crezca 1,5 centímetros por mes en los primeros 6 meses y en los siguientes 6 meses solamente 0,5 centímetros al mes. Ya, el crecimiento va a ir también dependiendo del cierre de las fontanelas. Ya, aquí tenemos algunos diámetros, por ejemplo, el diámetro ya, entonces el crecimiento, como les decía, va a depender del cierre de las suturas. Ahí tienen un par de links con los cuales pueden profundizar un poquito más sobre este tema. Como les decía, el cierre de las fontanelas va a tener distintas épocas. Tenemos 6 fontanelas. Una fontanela anterior,
tenemos una fontanela posterior y tenemos las laterales, lateral anterior y lateral posterior. Cada una de estas fontanelas va a tener distintos tiempos de cierre. La fontanela anterior, la fontanela posterior va a ser la primera en cerrarse, que va a ser aproximadamente a los 2 meses. Luego viene la anterolateral a los 3 meses, la posterolateral al año y finalmente a los 2 años se cierra en última instancia la fontanela anterior. Además, nosotros tenemos las suturas, que va a ser los cierres que van a generar las articulaciones, ya donde tenemos distintos tipos o también tenemos distintos tiempos para el cierre. La sutura metópica, que es la que se encuentra entre el hueso frontal, ya para que después se fusione y va a ser solamente un hueso, es la primera en cerrarse, que es a los 2 meses. La sutura sagital, que es la que está entre los huesos parietales, a los 22 meses. La sutura coronal, que está entre, qué mal color, ya que está entre ambos huesos parietales y el hueso frontal a los 24 meses, y la sutura lambdoidea, que está entre los huesos parietales y el hueso occipital, va a cerrarse a los 26 meses. La anatomía topográfica corresponde a la palpación o la distinción que nosotros podemos hacer de los distintos segmentos. Podemos hablar de la anatomía topográfica a nivel de lo que es las zonas del cráneo y cuello, donde tenemos la cara, que va a estar delimitada por lo que es la línea de la mandíbula, va a pasar por anterior al pabellón auricular y va a estar más o menos en la línea del pelo. Hacia posterior tenemos el cráneo, que va a llegar hasta la línea nucal. Esta línea nosotros la podemos palpar si nos ponemos la mano en la cabeza y vamos palpando hacia abajo. Vamos a encontrar que de repente vamos a estar tocando hueso y ya vamos a estar tocando estructura blanda. Ya esa línea donde uno deja de tocar hueso y empieza a palpar elementos blandos corresponde a esta línea que da fin al cráneo. Y el cuello va a ir desde esta línea, la línea mandibular y la línea nucal, hasta la escotadura external y clavícula, pasando por sobre los hombros. Y hacia abajo ya es el tórax. Otros elementos que nosotros podemos reconocer o nosotros podemos ir a palpar corresponde a la zona donde nos vamos a encontrar los distintos huesos. Podemos hablar en la frente del hueso frontal, podemos palpar los cigomáticos, los huesos maxilares, hueso nasal, la mandíbula, el esfenoides, el hueso parietal, occipital, el hueso temporal. Y en el cuello se nos va a dividir en regiones, una región anterior, una media y una región posterior. Dentro de las funciones del esqueleto axial, tenemos que el esqueleto axial cumple funciones de protección, ya que tenemos la cavidad craneal y tenemos la columna, que constituye la cavidad medular. Tenemos también las costillas y el esternón, que junto con las vértebras torácicas van a formar la cavidad torácica, así que ahí tenemos también otra cavidad de protección. Además, el esqueleto axial actúa como soporte del peso. Si ustedes se fijan, la columna cervical es mucho más pequeña que las vértebras de la columna lumbar. ¿Ya? Así que también actúa como soporte del peso, ¿ya? El cual después se va a distribuir hacia miembros inferiores. El cráneo se va a dividir en una porción que se llama el neurocráneo, que va a conformar principalmente lo que es la bóveda craneana, y el viscerocráneo, también conocido como esplacnocráneo, ¿ya? Que va a formar lo que es la estructura de la cara.
Dentro también del cráneo vamos a encontrar los osículos que corresponden a los huesecillos del oído, que son el martillo, el yunque y el estribo, también conocido como malleus, incus y estapedio. Los huesos del neurocráneo son los siguientes: el hueso frontal, parietal, temporal, occipital, esfenoides, que se ve ahí, y el etmoides, que lo podemos ver porque está en la zona profunda. En el caso de los huesos del viscerocráneo, tenemos los huesos maxilar, los que sale ahí entre paréntesis es por dos porque tenemos dos maxilar, una mandíbula, un vómer que no lo vemos aquí porque forma parte del tabique nasal, está dentro de la cavidad nasal, cigomático, palatino no los alcanzamos a ver, debería estar como por esta zona, en la zona profunda, también formando parte de la cavidad bucal, nasal y orbitaria. El lagrimal, el nasal y la concha nasal, que está dentro de la cavidad nasal. Además, dentro de lo que es la estructura del cuello, nosotros vamos a encontrar el hueso yoides. Ya, entonces nosotros podemos, en base a la osificación del cráneo, podemos hablar del desmocráneo, que es el cráneo membranoso, o el condrocráneo, que es cartilaginoso. Em, ya, ahora, lo que son de tipo desmocráneo o membranoso, de toda esta lista, son aquellos que van a tener osificación de tipo intramembranosa. Y los de condrocráneo son los que van a tener osificación de tipo endocondral. Pero hay algunos casos, como por ejemplo el hueso occipital, que tiene una osificación mixta, ¿ya? Porque en la parte superior de la escama tiene osificación de tipo intramembranosa y la parte inferior es condral. Ya otro que tiene estas características es el hueso temporal. Entonces, como habíamos dicho, dentro de las funciones de la cabeza ósea tenemos lo que es formar la bóveda craneana y formar la estructura de la cara. Ya, entonces, dentro de los huesos que vamos a encontrar, tenemos en celeste el hueso frontal, que es este de aquí. En verde los parietales, que son dos. El que alcanzamos a ver aquí en morado es el occipital. Acá también vemos el parietal de ambos lados. Ahí se ve parte del temporal, que lo vamos a ver en la siguiente imagen. El que se ve ahí en amarillo, en la zona central, ese de ahí corresponde al esfenoides, que lo vemos por aquí y por el costado. Esfenoides. El celeste que se ve aquí, donde estoy formando un arco, es el etmoides. Lagrimal, hueso nasal, maxilar, que son dos, mandíbula, cigomático. Aquí tenemos parietal, occipital, temporal. Aquí vemos la mandíbula, vemos el maxilar. Aquí por el costado vemos mandíbula, maxilar, nasal, frontal, lagrimal, cigomático, esfenoides, temporal, perdón, parietal, temporal, occipital. Esta es una vista interna, ya desde superior, donde vemos el hueso frontal, el etmoides, el esfenoides, temporal, parietal,
occipital. Y por inferior vemos el maxilar, palatino, el esfenoides, ahí vemos el vómer, occipital, temporal, parietal, cigomático y ahí se ve un cachito del frontal. En la base del cráneo nosotros vamos a tener que se van a formar unas fosas que se llaman las fosas de base de cráneo y tenemos una fosa craneal anterior que va a estar entre el hueso frontal y las alas del esfenoides, la ala menor del esfenoides, ya, y va a contener el lobo frontal del encéfalo. La fosa craneal media, que va a estar entre el ala menor del esfenoides y la porción petrosa del hueso temporal, y va a contener principalmente a los lobos temporales, ya en esta zona, y aquí va a alojar a la glándula hipófisis. Y el lobo occipital va a contener, ojo, al cerebelo, no al lobo occipital, al cerebelo. Y va a estar entre la porción petrosa y la porción basal del hueso occipital. Entonces aquí tenemos los límites de la fosa craneana, cara dorsal del frontal, borde posterior del ala menor del esfenoides, la cresta piramidal y dorso de la silla turca, la cara ventral del occipital a nivel del surco transverso. Ya, entonces aquí qué huesos forman cada base, ya se los mencioné en la diapositiva anterior. En cuanto a reparos y forámenes que podemos encontrar, encontramos lámina cribosa, cresta gali en la fosa anterior, esta es la lámina orbitaria. En el caso de la fosa craneal media encontramos la fisura orbitaria inferior, perdón, esa es la superior, foramen redondo, foramen oval, foramen espinal, foramen rasgado, conducto carotidio, fosa hipofisaria, conducto óptico. Y en el caso de la fosa craneal posterior encontramos el conducto auditivo interno, foramen yugular, ahí no se alcanza a ver bien, pero está el conducto hipogloso y el foramen magno. Los puntos cronométricos tienen una gran importancia clínica porque contribuyen a poder medir a través de la antropometría los cráneos y poder determinar lo que es raza, o sea, en caso de las etnias, y saber también el género, la época en la cual se vivió. Ya se hacen mediciones y a diferencia de lo que se dice normalmente de que todos los cráneos son iguales, no, si uno empieza a mirar los cráneos de, por ejemplo, de las personas que viven en China versus los que viven en India, los que viven en el hemisferio norte, los que viven en el hemisferio sur, uno va viendo de que tienen diferencias significativas entre los cráneos. ¿Ya? Y además también hay diferencias entre los cráneos de las mujeres y de los hombres. ¿Ya? Los puntos que nosotros más relevantes que podemos destacar, tenemos brecma, que está entre el punto de unión entre el hueso frontal y ambos parietales. Vértex, que es el punto más alto del cráneo, está entre ambos parietales. Tenemos lambda, que es el punto de unión entre el occipital con ambos parietales. Opistocranion, que es la zona más prominente, la zona posterior, o la parte posterior del hueso occipital. Ovelion, que es donde se genera el declive de los huesos occipitales.
En la cara anterior tenemos la glabela que está que es la zona plana que se genera entre las cejas. Justo abajo donde se genera la unión entre el hueso frontal y los huesos nasales tenemos el nación. Tenemos el ganio, o sea, el gonion, que corresponde al ángulo de la mandíbula. Nation, que corresponde a la prominencia mandibular. Pristion es justo el punto donde está entre ambos incisivos, ¿ya? Y el naso espinal, que corresponde a la porción donde está la base de la nariz. Ya, entonces aquí nuevamente vemos los que vimos: glabela, nación, gonion. Aquí podemos ver otro que es el terion, que es el punto de unión entre el hueso frontal parietal, esfenoides y temporal, y ahí se forma este punto que se llama terion. Y tenemos por otro lado tenemos el asterion, que es el punto de unión entre el temporal, el parietal y el occipital. Ahí tenemos el naso espinal, prostion, nation, opistocranion, vértex. Entonces, espero que les haya quedado todo claro en esta clase. Nos vemos en la segunda parte de esta unidad. Recuerden que están los foros para poder hacer todas sus consultas.